para continuar con el tema de las devociones esenciales del cristiano. Después de pensar en San Pedro y San Pablo, inmediatamente tenemos que pensar en San Juan Evangelista. Doble motivo: apóstol y evangelista. Pero el motivo fundamental por el que le debemos devoción es que nos acerca también un principio que nos habla del motivo por el cual nosotros le tenemos que tener devoción a algo. ¿Y cuál es? Sencillamente que era el discípulo amado de Jesús. Si nosotros queremos seguir a Jesús, necesariamente tenemos que amar las cosas que Él amaba y las personas que Él amaba. Y si era el discípulo amado de Jesús, bueno, tiene mucho ganado para nuestro propio corazón, también para nuestra devoción, pero además de eso, la riqueza de San Juan, que precisamente proviene de esta misma condición, de haber sido el discípulo amado de Jesús y con el que Jesús tuvo delicadezas que no tuvo con los demás, como el hecho de haber escuchado los latidos de su corazón de una manera directa al reclinarse sobre su pecho en la última cena. Allí pudo percibir sin duda, y si lo tomamos en un sentido místico, como creo que sería lo más correcto, pudo percibir, decimos, los amores, los temores, los sufrimientos de Jesús, aquellos motivos por los cuales latía el corazón divino. ¿Qué decir que precisamente fue al pie de la cruz donde le dejó aquel corazón con el que Jesús tenía mayor compatibilidad? Le dejó a su madre. Le dejó a su madre. Cuando algunos preguntaban, veían que Jesús le daba el puesto principal en la iglesia a Pedro, y algunos preguntaban, ¿y este cómo? ¿No es que lo amás tanto? O sea, no te ha traicionado ni nada. Bueno, pero es que los puestos, los cargos son una cosa y otra cosa es aquello que nos une íntimamente, los afectos. Y los cargos no son en el corazón de Cristo por acomodo, son más bien por condiciones que Dios mismo nos regala. Y entonces, bueno, ¿será que San Juan no tenía condición para gobernar? Y eso no tiene nada que ver con que lo amase más o menos. Hay condiciones que son naturales, otras son sobrenaturales, y hay que tenerlas en cuenta en el momento de hacer una elección para determinados cargos dentro de la iglesia, y que no tiene que ver con los acomodos. Tiene que ver con el servicio, tiene que ver con las cualidades que tiene la persona para servir mejor. Y por eso mismo, quizás
O podríamos decir, aquí está la fuente por la cual la espiritualidad de San Juan Evangelista es tan fuerte, tan mística, mirada de águila, por eso se lo representa así. Encontramos esto no solamente en su Evangelio, sino también en aquellos escritos que se le atribuyen a él o a su escuela, aquellos que siguieron su doctrina, su espiritualidad. Tenemos las cartas preciosas de San Juan, tenemos el libro del Apocalipsis, y allí nosotros podemos ir desmenuzando y encontrando poco a poco tantas cosas que nos ayudan a descubrir un mundo inmenso y que son muy concretas y nos ayudan en el día a día de nuestra vida espiritual. Nos ayudan a levantar la mirada para no quedarnos en las apariencias de las cosas, porque esta es una mirada que tiene San Juan precisamente. Cuando Pilato se sienta para juzgar a Jesús, en el Evangelio de San Juan hay una ambigüedad. Es Jesús en realidad el que se sienta para juzgar al mundo. Y bueno, y como eso, tantas cosas, las bodas de Caná, aquel matrimonio del que no conocemos el nombre siquiera de los cónyuges, y sin embargo, en el que María intercede ante Jesús para alcanzar la gracia que aquellos necesitan. Todo en el Evangelio de San Juan está medido y tiene una mirada de signo, es decir, de aquello que aparece de una manera, pero que nos está hablando de algo que está más allá. ¿Cómo no tener entonces devoción al gran apóstol y evangelista San Juan? Tiene que estar entre nuestras primeras devociones. Bueno, a esto precisamente los invito. Es necesario que vayamos a sus escritos, que los meditemos, pero además que nos pongamos en contacto con Él a través de la oración, pedirle las gracias que necesitamos para conocer más a Jesús, y sin duda nos va a alcanzar esa gracia porque es algo hermoso, bueno, que nosotros le vamos a pedir. Los dejo entonces con San Juan. Vayan a sus escritos, dedíquenle el tiempo necesario, la meditación, la reflexión necesaria, y verán cuánto podemos aprovechar de él para nuestra vida interior. Bendiciones.